Muy bien. Bueno, pues que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes, los que estén eh, conectados ahorita en vivo y los que vayan a ver esta clase en grabación. Bienvenidos, vamos a estar viendo entonces en esta tarde nuestro siguiente tema, que es el tema del sermón expositivo. Y hay que recordar que ya vimos algunos temas anteriores a estos. Eh, Anteriormente vimos lo que era el mensaje textual. A manera de repaso rápidamente, el mensaje textual es el sermón o la predicación que se basa en un solo texto. ¿Okay? Podemos usar otros textos, por supuesto, pero solo para reforzar la idea del texto que estamos usando. Y se trata de que al exponer un mensaje sobre un texto, expliquemos todas las partes de ese texto, todas las palabras que nos parezcan importantes para nuestro asunto. Y vamos a hablar todo lo que concierna a ese texto, ¿verdad? Sin salirnos de él. Va a ser eh, una explicación detallada de todo lo que contiene ese versículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de Filipenses este, 4:8, ¿no? Entonces, pues nos basamos en eso, ¿no? Y toda nuestra explicación va en torno a lo que tenga el texto, al punto que nosotros, ¿verdad? O los puntos más bien que el texto nos esté proveyendo, y de ahí, ¿verdad? Pues nosotros vamos a estar exponiendo todo nuestro tema en relación a ese único texto, ¿verdad? Eh, es una forma de predicar muy buena, todos son buenos por supuesto, pero la predicación textual lo que logra es que mantenemos toda nuestra atención en el contenido de ese único versículo. Luego tenemos también, habíamos hablado de lo que es la predicación temática. El temático es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un tema particular, y ese se puede basar en pasajes y en textos diversos de la palabra. Por ejemplo, si vamos a hablar de la fe, entonces estamos hablando que es un sermón o un mensaje temático, porque el tema es la fe, y ahí podemos usar una multitud de textos que se encuentren en toda la Biblia y podemos abarcar desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si vamos a hablar, por ejemplo, del arrepentimiento, pues de la misma manera, ¿verdad? Tenemos la libertad de tomar pasajes y versículos de toda la Biblia, pero sin salirnos de ese tema. Una de las cosas que mucho he recomendado es evitar el divagar, el brincar de tema en tema. Si vas a hablar de el arrepentimiento, ¿verdad? Ese debe de ser el asunto, ese debe de ser el tema, porque, amén. A ver, déjame leer que está aquí. Está bien, Isabel, esta forma, le gusta Michael. Ok, muy bien. ¿Te refieres al sermón expositivo o no sé qué me estás dando a entender aquí, hermano Javi? Y Michael, no sé quién es tu hijo. Maggie sí sé quién es. Ok, bueno, ahorita me explicas, ¿no? Bien, entonces, pues el sermón temático, entonces ese se enfoca en un tema, hacia el de un solo texto, perfecto. Es muy bueno esa forma de predicación, porque está bien delimitado,
¿verdad? No te deja andar vagando. Bueno, entonces, permítame, voy a encender un poquito la luz. Ya. El, el otro tipo, el que estamos hablando, el temático, bueno, ese sí, ese nos vamos a enfocar en un tema, en no salirnos del tema, ¿verdad? Tenemos que agarrar una línea y todos los textos, pasajes, anécdotas, testimonios, ilustraciones, todo lo que nosotros vamos a utilizar es para reforzar el tema, ¿no? Y hoy vamos entonces a ver lo que son los sermones expositivos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar aquí la primera diapositiva. Y aquí vamos a encontrar una definición de lo que es un sermón expositivo. Antes de entrar en la definición, te quiero hacer una pregunta, hermano Javi. ¿Te están llegando los avisos que mando media hora antes de cada clase? Cada 30 o 40 minutos antes de cada clase mando un correo. Pero tengo mis dudas si están llegando esos correos a ustedes. Por favor, dime si te llegan, si no, para revisar, porque siento que algunos hermanos probablemente no estén entrando. Sí, los email, quizás porque no les estén llegando los correos de alguna manera, pero igual para checar. Sí, oh, ok, perfecto. Muy bien, tal vez entonces sea otro el asunto. Bueno, entonces, sermón expositivo se llama sermón expositivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque toma, al que toma como texto, más bien aquí debería decir como asunto, se llama sermón expositivo al que toma como asunto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban tales sermones homilías, de ahí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Entonces, en un sermón expositivo, aquí lo que vamos a hacer es explicar un pasaje, ¿no? Mm, Puede ser, aquí abajo tenemos unos ejemplos, puede ser desde un capítulo de la Biblia, puede ser una historia o parábola, o también puede ser una serie de versículos que desarrollen un pensamiento especial o un mensaje especial. Más adelante tengo por ahí algunos ejemplos que ahorita se van a ver aquí en las diapositivas. Entonces, en el mensaje expositivo, déjame tomar un poquito de agua. En el mensaje expositivo, digamos, incluso puedo tener un salmo. Quiero, digamos, hablar sobre el Salmo 23 y voy a usar todo el Salmo 23. Entonces, estamos hablando de que estoy manejando un mensaje expositivo. ¿Por qué expositivo? Pues porque voy a exponer todas las partes de ese pasaje, las partes que a mí me importan, las partes que Dios me está, a mí, pues, inspirando. Eh, por ejemplo, tenemos el capítulo 53 de Isaías. Sí, muy bien. Isaías 53, podemos agarrar una gran porción del capítulo 53 de Isaías que habla sobre los sufrimientos del Mesías, ¿no? Entonces también estamos hablando de que eso sería un sermón expositivo. Podemos, por ejemplo, hablar sobre el pasaje de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? También son varios versículos. Entonces, de la misma manera se aplica que estamos hablando de un sermón expositivo. Y así, sucesivamente, todos aquellos pasajes o serie de textos bíblicos que se encuentran juntos y que nos enseñan algún mensaje, bueno, pues entonces podemos usarlos así para este fin, como
mensaje expositivo, ¿no? También las parábolas o, como decimos, como está aquí, alguna serie de versículos que desarrollan un pensamiento, ¿verdad? Hay pasajes de la Biblia, por ejemplo, aquí va, digamos, Efesios capítulo 6 5 si no mal recuerdo, habla del marido y de la mujer, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, bla, bla, bla. Entonces, mujeres, ¿verdad? También ahí vienen deberes para la mujer, deberes para el hombre, ¿verdad? Podemos agarrar todo esa serie de versículos y desarrollar, ¿verdad? Un sermón expositivo que se basa en los versículos que competen a la enseñanza para el esposo y los versículos que competen para la esposa. Amén, hermano Miguel Ángel, bienvenido. Qué gusto que ya estás aquí con nosotros. Entonces, hay otros pasajes de la Biblia que también conglomerar quiere decir que juntan una serie de versículos que nosotros podemos utilizar para dar un sermón expositivo. Por ejemplo, ahí en Corintios, en Primera de Corintios, si no mal recuerdo, por ahí el capítulo 11, algunos versículos que hablan sobre la muerte y la resurrección. Podemos encontrar los salmos, ¿verdad? Como ya dije hace un momento, también muchos de ellos agarran un asunto y entonces sobre de esa serie de versículos nosotros lo vamos explicando y a esto, ¿verdad? Se le va a llamar sermón expositivo, ¿no? No confundirlo con el temático. El temático son textos sueltos. El temático se aboca a lo que es usar un tema, por ejemplo, como dije hace un momento, la fe o el arrepentimiento, y luego buscamos los textos sueltos que tenga toda la Biblia. En el expositivo, no, en el expositivo ya está ahí el pensamiento y lo que vamos a hacer es agarrar esa serie de textos que están ahí juntos y los vamos a exponer, los vamos a explicar. ¿Ok? Bien. Bien. Visto esto, vamos a ver brevemente tres tipos de sermones expositivos. Están los narrativos, los de método analítico y los de método sintético. Vamos a empezar con los narrativos. Estos, como la palabra dice narrativo de narraciones, son aquellos que tienen historia, ¿no? Tienen alguna historia bíblica o que es una parábola, ¿vale? Entonces, estos sermones expositivos eh, se van a, se van a llamar expositivos narrativos. ¿Por qué? Porque miren, vamos a agarrar toda una narración. A ver, eh, las 100 ovejas, ¿no? La parábola de las 100 ovejas. Entonces, todos esos versículos están juntos, uno detrás de otro. Nos presentan una narración, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo? Pues voy a exponer esa narración. ¿En qué consiste este trabajo? Que me voy a ir versículo por versículo, eh, voy a ir desmenuzando, voy a ir explicando, voy a ir dando luz, voy a explicar palabras que los hermanos no entiendan. Eh, Incluso puedo preguntar, hermanos, dentro de este pasaje que acabamos de leer, ¿hay alguna palabra que ustedes no entiendan? Por ejemplo, la palabra redil. ¿Quién de ustedes sabe lo que significa la palabra redil? ¿No? O también puedo hacer alusión a la forma en que son pastoreadas las ovejas, ¿verdad? Eh, Podemos hacer alusión también en qué hace un pastor cuando va
a buscar a la oveja perdida. Algunos aquí aprovechando el momento, algunos comentaristas dicen que cuando el pastor busca a la oveja perdida y la encuentra, este, dicen que lo que hacen es que la cargan y algunos dicen que le quiebran una patita, ¿no? Yo escuché, leí algo de eso hace tiempo y me pareció curioso, ¿no? ¿Por qué el pastor lastima a la ovejita? Bueno, pues algunos comentaristas dicen que lo hace para que la ovejita sienta la mala experiencia del dolor y no se vuelva a alejar. Entonces la ovejita lo que va a entender es, por haberme alejado, me pasó esto, ¿no? Entonces le queda un aprendizaje a la ovejita. Entonces Dios, algunos lo explican así, Dios, muchas veces cuando la ovejita anda perdida, Dios nos llama, cuando nos encuentra, nos quiebra una patita, nos humilla, nos congoja, nos manda una calamidad por ahí, ¿verdad? Entonces es como el pastor cuando encuentra a la ovejita y le quiebra la patita para que entienda que no lo debe de volver a hacer, ¿verdad? Esto me pareció interesante. No me consta realmente que así sea, que así lo hagan, pero me pareció interesante esa explicación que algunos dan. Entonces, eh, al narrar nosotros la parábola de las 100 ovejas, se recomienda también buscar pues anécdotas, ¿verdad? Se recomienda buscar por ahí algunas pues analogías, algunas figuras, ¿no? ¿Con qué objeto? Pues para ir alimentando nuestra explicación, nuestra exposición de este tema que nosotros estamos dando. Se recomienda también que cuando nosotros estamos, por ejemplo, digamos que estamos hablando también otro mensaje narrativo. A ver, aquí les va. Eh, Daniel en el foso de los leones. Vamos a suponer que ese es un mensaje que vamos a dar hoy. Vamos a ponerlo como un mensaje expositivo, narrativo. Vamos a hablar sobre Daniel en el foso de los leones, ¿no? Entonces, yo recomiendo, aunque ya todos los hermanos conocen la historia, fíjense, contar la historia como si ellos no conocieran la historia, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, yo haría esto. Daniel fue echado en el foso de los leones. eh, Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones. Mientras todo el mundo se imaginaba que Daniel estaba siendo devorado, Daniel agarró un león, el más gordito que había, se recostó en él como si fuera un bonito de peluche tranquilamente. Ahí se puso a descansar en la pancita del león, ¿verdad? Sin ningún temor, sin ningún miedo. Eh, y, ¿verdad? Mientras las horas corrían, tanto los leones como él estuvieron ahí tranquilamente. O sea, obviamente que eso no dice la Biblia, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra, tampoco vayamos a darlo como si fuera, hablarlo como si fuera un hecho, simplemente es una, es un ejercicio, es una figura, ¿verdad? Nada más que nosotros usamos. ¿Para qué? Para que la atención de los oyentes, ¿verdad? Esté con nosotros, ¿no? Este, por ejemplo, hay un pasaje que ahorita me estoy acordando que yo utilicé cuando el leproso llegó con Jesús, ¿verdad? La ley decía que los leprosos no podían acercarse a la gente, estaba prohibido, bajo pena de ser apedreados. El leproso, cuando iba por cerca de algunas personas, estaba obligado a ir gritando leproso, leproso. ¿Eso para qué? Pues para que la gente se apartara.
Entonces dice que un buen día estaba Jesús y de repente, porque si dice la palabra, o sea, es lo que da a entender, de repente, sin aviso alguno, llegó un leproso y se puso en medio, enfrente de Jesús y en medio de mucha gente. Entonces yo me imagino, bueno, ahí fui claro, yo me imagino a toda la gente, cuando vieron el leproso en medio, todo el mundo se hizo para atrás. Y todo el mundo a lo mejor hasta agarró piedras y dijeron, "No, ahorita lo vamos a apedrear", ¿no? Entonces, ¡pum!, todo el mundo se aparta y quedó el leproso solo enfrente de Jesús. La Biblia no dice eso, pero es seguro que eso pudo haber pasado porque conocemos el contexto que todo el mundo le tenía miedo a un leproso. Todo el mundo temía ser contagiado de la lepra. Entonces, al estar cerca del leproso, que ni siquiera gritó leproso, leproso, además de repente llegó donde estaba Jesús. Es más, él tenía prohibido estar enfrente de la gente. Él quizás pensó, pues de una vez, me matan aquí a pedradas o me sana Jesús. Llega donde está Jesús, aquellos ven al leproso en medio y todo el mundo se aparta y solo queda el leproso enfrente de Jesús. Entonces todo el mundo está a la expectativa de ver qué va a hacer Jesús con él, si va a agarrar piedras, si también va a correr, si va a suceder algo. Todo el mundo está viendo qué va a pasar con Jesús y el leproso. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, quiero que me sane. Si quieres, además dice, si quieres puedes sanar. Y el Señor dice que dijo, quiero, ¿verdad? Y lo tocó. Nadie podía tocar un leproso. Nadie podía tocar un leproso. Pero Jesús era el dador de la ley. Jesús es Dios. Lo tocó y fue sano. Entonces, amén, hermano Oscar, bienvenido. Qué gusto que ya estés con nosotros y la hermana Marisela también. Entonces, sí me explicó, en un sermón expositivo narrativo, hay que usar un poquito de la imaginación para este, presentar la historia, presentar el desarrollo, ponerle color, ponerle acción, ponerle, este, pues por ahí un poquito de drama, sin salirnos, ¿verdad? Sin echar a perder el texto o el sermón. No vayan a hacer lo que hizo una vez un predicador, ¿verdad? Cuando dice en Job que después de que pasó las pruebas, Dios le dio unas hijas muy hermosas. Y el predicador decía, no, hombre, hubieran visto, qué muchachonas tan guapas. Entonces, pues obviamente que no, ¿verdad? Él cómo las pudo haber visto. Pero él se le ocurrió en ese momento decir eso, y como si las hubiera mirado a las hijas, a las otras hijas de Job, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es válido ponerle, no ser tan planos, ¿no? Un poquito como si le estuvieras contando un cuento a un niño. A los adultos también nos gustan los cuentos, ¿qué no? A los adultos también nos gusta que nos cuenten, que nos entretengan, ¿no? Y si no, díganme por qué vemos películas, ¿verdad? ¿Por qué vemos series en la televisión o algo por ahí en internet o videos de YouTube? Pues por eso, porque antiguamente la forma de entretenernos, no, ¿cómo de que no? Antiguamente la forma de entretenernos era escuchando cuentos, historias. Hoy pues tenemos todas estas cosas, ¿no? Pero igual al ser humano no se le ha quitado eso, nos gustan las historias y este tipo de sermones expositivos narrativos se prestan para ponerle color, ponerle acción, ponerle drama, ¿verdad? Sin apartarnos de la verdad, ¿no? Sin apartarnos del texto bíblico. ¿Ven? Eh, y yo creo que por ahí hemos escuchado este, las historias infantiles bíblicas, ¿verdad? Por ahí antiguamente había algunas del tío, no sé qué, se me fue el nombre, tío Daniel y la tía Ana, si no me recuerdan, los hermanos adventistas que presentaban unas narraciones muy bonitas. Bueno, de eso se trata el sermón expositivo. Es muy especial también para los niños, ya que está aquí la hermana Luz, bienvenida, y hermana Luz, gracias a Dios. Y que está mi hermana Marisela. Los sermones expositivos narrativos se prestan mucho para manejarse en forma de historia, en forma de un cuento, en forma de una aventurita, algo que llame la atención. En
Fíjense, hermanos, yo lo veo, a mí me gusta mucho. Cuando les empiezo a contar así a los hermanos en la iglesia, en este tenor, de esta manera, están atentos, están siguiéndome, ¿verdad? Me ven, pero realmente ellos están viendo una película, pues obviamente en su mente, ¿no? Entonces, eso lo usó Jesús, ¿verdad? Por supuesto que lo usó Jesús. Jesús usó mucho la parábola, Jesús hizo mucho la narrativa, eh, mucho la figura, las analogías, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Él sabe que al ser humano nos gusta, ¿verdad? Y además para que podamos entender. Sí, algunos exageran, sí, por supuesto que sí. Muy bien, vamos a pasar ahora sermones expositivos de método analítico. Es el número 2 que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Bueno, lo leo. Es un método simple que consiste en comentar versículo por versículo. Es el método que permite sacar más provecho de la porción que se estudia, ya que con él se analiza cada frase, cada sentencia, cada palabra, sin dejar nada por exprimir en consideraciones y comentarios. ¿Ok? Entonces, el método analítico, déjenme regresar el cassette un poquito para atrás. Dijimos, el sermón expositivo se va a usar en parábolas, en salmos, en ilustraciones que están en la Biblia o en conjuntos de versículos que están aglomerados en una porción bíblica. Entonces, en el método analítico, aquí ya dejamos un poquito lo que es la narrativa. Aquí ya es algo así más que como una especie de estudio más profundo, más analítico, de analizar, de escarbar, de exponer, de presentar por ahí, ¿verdad? Con contundencia lo que nosotros estamos trazando en ese tipo de mensaje, ¿no? Entonces, aquí, versículo por versículo, ¿no? Pero vamos a una forma más profunda. A veces hasta puede ser palabra por palabra. Por ejemplo, eh, si yo estuviera, este método, antes de dar el ejemplo que quiero dar, este método se presta también para una especie de sermones o estudios bíblicos, aunque el estudio bíblico lo vamos a ver después, se presta para analizar, para hacer comentarios bíblicos. Okay, digamos que ustedes van a dar el Evangelio de Juan, ¿no? Van a hacer una serie de enseñanzas acerca del Evangelio de Juan. Pues vamos a empezar con Juan 1.1, ¿no? Entonces, Juan 1.1 es uno de los muchos versículos que se presta para estudiarlo palabra por palabra, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por ahí se me ocurre un poquito, fíjense, algunos de ustedes a lo mejor fueron a la preparatoria, algunos incluso a la universidad, y habrán llevado quizás la materia de filosofía. Permítanme un segundito. Por eso les digo que este método analítico es muy interesante, es como un estudio bíblico. Los que fueron a la universidad o a la preparatoria y que llevaron la materia de filosofía, recordarán que los filósofos griegos, eh, ellos andaban en busca de la sabiduría, ¿verdad? Porque de ahí viene la palabra filosofía, amigo de la sabiduría o amante de la sabiduría. Este, y una de las cosas que ellos buscaban en griego es el arjé. El arjé. El arjé, ¿verdad? Es una palabra que es muy interesante, ¿verdad? Eh, el arjé era como el principio
o la causa de todo, ¿no? Y ellos se preguntaban, los filósofos, ¿cuál es la causa de todas las cosas? ¿Qué las causa? ¿De dónde vienen? Entonces se llamaba el arjé. Entonces, el Espíritu Santo aprovechó la cultura. Acuérdense que el Imperio Romano tiene raíces griegas, ¿verdad? Por eso se llama greco-romano. Ellos absorbieron la cultura griega, no la destruyeron. Cuando conquistaron a los griegos, los romanos, absorbieron toda su cultura y agregaron lo que ellos traían. Entonces se formó la cultura greco-romana y ahí los filósofos le acuñaron esa palabra arjé, que significa el principio, de donde vienen todas las cosas, o la causa de donde vienen todas las cosas. Entonces, eh, el Espíritu Santo utiliza incluso las palabras que los filósofos usaban para presentar la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, en este versículo de Juan 1.1, ¿verdad? Eh, aquí en griego, ¿verdad? Se cita esa palabra, el arjé, ¿verdad? El arjé, el arjé que habla aquí es, ya nuestro español es en el principio, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Aquí se está hablando de que la causa de todo es Dios, ¿verdad? Él es el principio de todo, ¿verdad? Él es es la causa, es la causa de todas las cosas. Y, y dice, en el principio era el verbo. Esa palabra logos también era una palabra muy utilizada por los griegos, ¿verdad? La palabra logos, en lo que era la filosofía, ¿verdad? Era eh, algo así equiparado como la verdad, ¿no? Entonces, Dios en su sabiduría aprovecha y inspira a Juan y usa esas dos palabras claves, ¿verdad? Por eso, cuando se predicaba el Evangelio en tiempos de, bueno, donde crece la iglesia, que es el Imperio Romano, y escuchan estos versículos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, muchos griegos y romanos entendieron, ¿verdad?, claramente de lo que estaban hablando los apóstoles. No les era muy extraño. Entonces ellos decían, a ver, los filósofos dicen que el principio es desconocido, pero tú dices que el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces Dios es la causa de todas las cosas. No sé si me estoy explicando, pero el método analítico lo que nos va a ayudar es a profundizar en el contexto, en el significado de las palabras. Si conocemos un poquito de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, nos va a ayudar muchísimo también. Entonces, por ahí, si no mal recuerdo, y con esto voy a cerrar para no hacernos muchas bolas, en el versículo de Juan 1.1 en griego, si no mal recuerdo, dice así, enarge en ologos, prostonte ologos. Entonces es algo así como lo mismo que decimos en el español. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, esto, aquí voy a tener un poquito, esta es una de las cosas que es importante que nosotros sí nos preocupemos un poquito más. Eh, Estudiar, investigar, leer. No nos conformemos nada más con lo que escuchamos en los sermones, no nos conformemos nada más con lo que escuchamos en los estudios en la iglesia. Eh, ya les comenté la vez pasada, ármense de una Biblia de estudio, ármense un diccionario bíblico, busquen libros de usos y costumbres, busquen libros de etimología, busquen libros de historia bíblica. Todas esas herramientas, hermanos, es increíble lo que nos pueden ayudar. A mí me lastima mucho que hay incluso pastores que dicen, no, es que no hay que leer otros libros porque nada más hay que leer la Biblia, el que lee otro libro, el libro es pecado. No es cierto, el mismo Pablo leía
¿verdad? Él, si no mal recuerdo, cuando encargó su capote, los pergaminos, y también encargaba por ahí unos libros, ¿no? Entonces, por supuesto que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a escudriñarlo todo y retener lo que realmente nos sirve. Entonces, esto es algo que yo también recomiendo mucho. Muy bien, este, déjenme abundar un poquito más, poquito nada más. En el método analítico, ¿verdad? Se exige que nosotros estudiemos, que se exige que nosotros analicemos. Entonces, yo vuelvo otra vez a recalcar, hermanos, que busquen por favor material, ahorita está disponible gran cantidad. Ah, qué bueno, aquí mi hermano Javier dice que ya descargó el diccionario Strong. Viene el inglés y hay versiones en español también, el diccionario Strong. A mí me ayuda muchísimo, muchísimo, porque hay palabras, hermanos, que en nuestro español no nos arrojan luz suficiente. Y además, algunas palabras en español nos eh, confunden y por eso luego se confeccionan ideas equivocadas, ideas raras, ¿no? Con una sola palabra, a veces que interpretemos mal de un texto, ya echamos a perder todo el, el contenido, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que sugiero que descarguen? Pues el diccionario Strong, libros, Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, este, libros de usos y costumbres, enciclopedias bíblicas, todo lo que puedan, ¿no? Y claro, no lo tengan nada más ahí. Yo también tengo 300 libros aquí en mi computadora. Necesitamos estudiar, necesitamos leer. ¿De acuerdo? Bien. Método sintético. Este tipo de sermón expositivo sintético dice que cuando el comentario abarca un capítulo fecundo, o sea, este, bueno, sigo leyendo, de las epístolas o de los salmos, por ejemplo, será conveniente para agruparlos bajo un tema, omitir los textos que no se avienen al plan propuesto, haciendo la selección solamente de los que entran en el plan lógico del sermón. Aquí viene la explicación, por ejemplo. A ver, aquí les tengo un ejemplo práctico del método sintético. Aquí está uno. Que viene siendo el capítulo 4 de Efesios. Fíjense lo que dice la definición. El método sintético, o sea, yo tengo un capítulo largo, ¿no? Déjenme leer aquí a mi hermano Oscar. Creo que el problema comienza cuando dejamos la Biblia de lado o cuando ya dudamos de ella. Sí, así es, hermano Oscar. Este, la idea es el orden de importancia, la Biblia, número uno, ¿no? Y de ahí lo demás, ¿no? Pero usarlos como herramientas, ¿no? Eh, Porque miren, aquí les voy a decir, por ejemplo, rapidito, por qué sí debemos de investigar y por qué sí debemos de leer. A ver, por ejemplo, simplemente historia de la iglesia. La Biblia contiene historia de la iglesia, sí, sí tiene, pero muy poquita. Por ejemplo, el libro de los Hechos. Pero, de ahí en fuera, no tenemos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recurrir, ¿verdad? A ese tipo de libros. ¿Para qué? Pues para corroborar, entender, para robustecer. Por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama, es de Josefo, me parece que es Las guerras de los judíos, ¿verdad? Por aquí lo tengo, incluso. Este Josefo fue un historiador, ¿verdad?, de los primeros siglos, judío, no convertido, pero él habla cosas bien interesantes, que compaten, es decir, son compatibles con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, libros, por ejemplo, de geografía bíblica, ¿no? Pues también son muy, muy, muy importantes.
Libros, por ejemplo, de lo que son las etimologías, pues ni hablar, ¿verdad? Todo eso sirve bastantísimo. Hay niños que de repente hasta te van a preguntar, oiga, hermana, ¿y, ¿y qué significa aleluya? Y a veces, ¿qué? Y a veces damos razones equivocadas, ¿no? No, pues aleluya, eh, pues no, no sé, es estar contentos o es una expresión de alegría, pues no le damos el significado, ¿no? Oiga, hermana, ¿y qué significa la palabra iglesia? Ay, Dios, ¿no? Entonces, o los jóvenes, ¿no? Muchas veces nos van a preguntar también preguntas en relación a lo que mucho hemos leído, mucho hemos cantado, mucho hemos escuchado, pero no tenemos ni la remota idea de lo que es. Se acordarán que hace como 2 o 3 clases les decía, por ejemplo, la palabra redención. ¿Quién de nosotros conoce a fondo la etimología y el significado de la palabra redención? La palabra justificación. Eh, Hay palabras difíciles, como por ejemplo la palabra justicia, que suena muy fácil, pero hay varios tipos de justicia, ¿no? La palabra misericordia, la palabra gracia, ¿no? Hay una serie increíble de palabras, hermanos, que escuchamos, leemos y cantamos, pero no sabemos lo que significan. Entonces, esa es la tarea de nosotros, ¿verdad? Estudiar, eh, conocer y prepararnos. Bueno, regreso. El método sintético. Entonces, el método sintético es, a ver, tengo un capítulo como de 30 versículos y todo este capítulo me habla de un tema. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos, a ver, ayúdenme ustedes, yo tengo ahorita en mente uno. Este, el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan? ¿Me ayudan, por favor? Exacto, habla del amor, ¿verdad? Y son muchos versículos, ¿verdad? Entonces, no puedo agarrar todos los versículos para mi mensaje expositivo sintético. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sintetizar. De ahí viene la palabra sintético. Sintetizar es una síntesis. Es una especie de resumen, ¿no? Entonces, a ver, si el capítulo tiene 30 versículos, voy a estudiar todo el capítulo y voy a ver, voy a hablar del amor, pero voy a ver qué versículos voy a utilizar. Y de ahí voy a sacar varias cosas en relación al amor. Por ejemplo, a ver, vamos a construirlo ustedes y yo juntos, vamos a hacerlo dinámico a partir de aquí. Yo voy a poner, estoy poniendo, por ejemplo, ya tenemos el, el tema, sería los beneficios del amor, ¿no? Si quieren. O puede ser eh, el amor más grande, ¿no? Diferentes tipos de amor, ¿no? Vamos a agarrar ese, diferentes tipos de amor. Entonces, eh, usando esos versículos, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? Pues, no sé, tenemos el amor de Dios, tenemos el amor de un padre, tenemos el amor de una madre, tenemos el amor de un hermano, tenemos el amor de un hijo, ¿verdad? Tenemos el amor de un esposo, de una esposa, ¿verdad? Y podemos usar los versículos que están en el capítulo 13, pues para sostener todo esto que nosotros queremos hablar. O también podemos eh, tomar todo el capítulo, pero solo escoger los versículos que yo siento que me van a servir para el asunto que ya traigo. Entonces, para esto vamos a ver el ejemplo. Y ahorita construimos uno entre todos. Ejemplo de mensaje sintético. A ver, si tienen Biblia, pues por ahí la pueden abrir, ¿verdad? Y si no, pues aquí lo vamos a ver. Es Efesios capítulo 4. ¿Cuántos versículos tiene? Pues tiene, parece que más de 19. 19 o más de 19. Entonces, ¿cuántos versículos estoy agarrando de todo ese capítulo
pues aquí tenemos 7, ¿no? Este, ¿Y de qué puedo hablar yo de ese capítulo de Efesios de una manera sintética? El gozo constante, liberación absoluta de los cuidados, paz abundante, amigo siempre presente, contentamiento que nunca fracasa, este, poder todo suficiente, una inagotable provisión para cada necesidad. Entonces, pónganle a ustedes el tema, no se basen en el que está ahí. Siete privilegios del creyente. ¿De qué otra manera ustedes podrían nombrar este tema? Así de rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. 7 privilegios del creyente, dice aquí, pero ustedes ¿qué título le pondrían? Vamos a ver qué tan creativos vienen antes de que se vayan a cenar o a dormir. A ver, les voy a dar unos segundos por si están escribiendo. Rápido porque tenemos que construir uno nosotros y va a ser sobre el Salmo 23. ¿No, hermanos? A ver, indíquenme con un no en el chat si no tienen nada. Y si están escribiendo con algún tema, ok, ya está aquí, no, alguien más, indíquenme con un no si no tienen, que no entendió nuestro hermano Oscar. Sí, lo único que quería que hicieran, ok, muy bien, lo único que quería que hicieran era que ustedes pusieran otro título diferente. Aquí dice 7 privilegios del creyente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se debe a que no tienen la Biblia ahorita en mano. Pero a ver, ¿ustedes todos se saben el Salmo 23 de memoria? Indíquenme por ahí en el chat. ¿Sí? ¿Lo habrán escuchado alguna vez, el Salmo 23? Amén. A ver, cada quien ármese un título de qué van a hablar del Salmo 23. Y yo quiero ver que cada uno de ustedes ponga un título al tema. Vamos a hacer un mensaje sintético. Vamos a ver, hermana Luz, ¿cómo andas de inspiración? Ponle un título a tu tema, rapidito. Hermano Miguel Ángel. Vamos a pasar de estar nada más escuchando, siendo pasivos, a ser un poquito proactivos. Hermano Javi, ¿cuál es tu título? Hermano Oscar, tú mandaste un buen mensaje, hermano Oscar, ahí también en el tema que desarrollaste en la actividad. Jehová es mi pastor, hermano Oscar. Bueno, no se esforzó mucho mi hermano Oscar, pero bueno. Hermano Javier, la protección de Dios así. Ok. Buena luz, eres mi protector, muy bien, muy bonito. Ya nomás me falta mi hermano Miguel Ángel. Uh-huh. Bueno, Miguel Ángel, no te me duermas. Aquí está ya. El gran alimento espiritual. Muy bien, perfecto. Ok, aquí dice hermano Javier, nuestra protección de Dios. No entendí, hermano Javier. La protección de Dios nuestra. Ok, probablemente. Ok, bueno, el tiempo es muy corto, ya lo que tenemos. Este, brevemente, brevemente, ¿qué introducción harían nuestro protector? Ok, perfecto. Una introducción de unas 7, 8 palabras, hermanos.
Independiente si le van a hablar a niños, si le van a hablar a jóvenes, si le estarían hablando a las hermanas o a la iglesia. Una pequeña introducción. ¿Cuál se les ocurre? Que sea continuo al título que le están poniendo. Unas 6, 7 palabras estaría bien, 8 si en este caso. Acuérdense que la introducción es la parte donde nosotros buscamos la atención, llamar la atención, captar la atención, que suene interesante, que suene atractivo, que despierte la curiosidad. Bueno, Javier dice, Dios nos protege siempre. Pues está bien, pero hay que hacerlo más atractivo todavía, hermano Javier. Así como que despierte curiosidad. Dios tiene cuidado de sus hijos, tenga el mejor alimento para su crecimiento. Dios tiene cuidado que sus hijos tengan el mejor alimento para su crecimiento. Muy bien, muchas gracias, Dios les pague. Hermana Luz, hermana, a ver qué me falta, hermano Oscar. Acuérdense que estamos con el Salmo 23. Bueno, Oscar, confía en Dios aunque estés en medio de la tormenta. Muy bien, sí, muy bien, perfecto. Bueno, hay que trabajar en la creatividad, hermanos. Hay que trabajar en la creatividad. No te preocupes, Dios siempre nos cuida. Ok. Hermana Luz, no he visto ninguno, hermana Luz. Ya nomás esperamos a la hermana Luz Villafañe, o no sé, a lo mejor tenga problemas para escribir. Parece que está usando un celular, pero creo que sí escribió ahorita. Ok. Sí, ok, me imagino. Sí, a veces es difícil escribir en los celulares. Ok, muy bien. Les recomiendo trabajar en la creatividad, independientemente de con quién vayan a hablar. Este, ok. Independientemente de con quién vayan a presentar sus mensajes, siempre procuremos ser creativos, ¿no? Eh, entonces, yo, por ejemplo, el sermón pasado de este domingo en la iglesia, hablé acerca de las cosas que creemos, ¿verdad? Eh, Cada quien tiene un sistema de creencias. Y el título es ¿Cómo nos definen nuestras creencias? ¿No? ¿Cómo nos definen nuestras creencias? Entonces, si se fijan, no estoy soltando todavía nada en concreto, sino que estoy haciendo pensar a la gente. O sea, no me dice nada este título, de qué se trata entonces. A ver, pues vamos a escuchar un poquito. ¿Sí me explicó? Entonces, no hay que procurar que nuestros títulos sean así en el sentido de que despierten curiosidad. Eso es muy recomendable. Entonces aquí mi hermano Miguel dice, por cierto, felicidades por una primavera más en su vida. Ah, sí, Dios te pague, hermano Miguel. Sí, ya llegué a los 50 años, gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues ya los dejo descansar. Probablemente la siguiente clase sigamos interactuando. Los que no han hecho por ahí la actividad de homilética, la actividad número 2, ahí está todavía abierta para que la realicen. Es un buen ejercicio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los que van a cenar, provecho. Los que ya van a dormir, pues que el Señor les dé paz en su reposo y la paz de Dios sea con todos.
Si hay alguien más con ustedes, pues también por ahí la familia de hermano Miguel Ángel dice que a veces está su familia. Saludos a toda la familia, Dios les bendiga. Es un gusto tenerlos aquí. No sé si la hermana Maggie, esposa del hermano Javier, también esté con nosotros. Bendiciones y pues la paz de Dios sea con todos. Dios les guarde. Por ahí saludos a la hermana Luisiana, por favor, hermana Luz. Salúdamela, dile que ya la extrañamos. Ojalá Dios abra el espacio para que pueda continuar con nosotros, ¿verdad? Pero mientras me le das un saludo y un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde a todos en su santo nombre. Amén.